posible controlar con gran precisión lo que le está dando a usted de comer a las plantas cuando utiliza técnicas hidropónicas. Simplemente controla con cuidado qué sustancias le echa usted al agua y con eso sabe que le está dando de comer a cada planta exactamente lo que necesita. Claro está, primero tiene que hacer experimentos muy costosos para determinar qué necesita cada especie de planta para crecer mejor. Pero una vez que ya lo ha determinado usted, todo lo que tiene que hacer para conseguir crecimiento óptimo de sus jitomates es mezclar en agua la proporción correcta de las sustancias que necesita el jitomate para crecer bien y sabroso, y sabe usted que el resultado es inevitable. Va a tener una excelente cosecha de jitomates. La hidroponía es estable. Por todo lo que le acabo de comentar, es estable. Usted puede predecir mejor de qué tamaño van a ser sus cosechas, porque no depende de las bondades del suelo. Como las fuentes de agua se conservan mejor con la hidroponía, usted usa menos agua para cultivar, es más fácil que pueda guardar agua en grandes represas durante los años de sequía. Es más difícil que la sequía le pegue a usted cuando trabaja usted con hidroponía. Es más fácil ahorrar agua en cantidades enormes, así que puede usted garantizar mejor su producción. Y como sabe qué necesita la planta para crecer bien, cada especie, usted sabe que simplemente cuidando lo que echa usted en el agua va a tener una buena cosecha. Hay menos cuestiones impredecibles en la producción hidropónica que en la producción convencional. La hidroponía también permite un control de plagas mucho más preciso. En el momento en el que una planta está contaminada con algún bicho o algún hongo o lo que usted quiera, usted simplemente aísla esa planta y a las plantas cercanas las desecha, lava bien las canastas o cualquier otra cosa que utilice usted para poner a las plantas y se acabó el problema. Es mucho más difícil el contagio entre plantas. El control de las malas hierbas es casi automático. Es muy fácil eliminar malas hierbas en un cultivo hidropónico. Además hay otra cosa. La hidroponía no necesariamente involucra el uso de invernaderos. Usted puede hacer hidroponía al aire libre, pero si usted encierra a su granja hidropónica en un invernadero, aunque sea de plástico, de buen plástico, de ese que no se echa a perder en siglos, para que vea que esos plásticos pueden tener un papel ecológico en el ambiente apropiado. Si usted envuelve las pocas hectáreas en donde va a cultivar usted sus plantas en plástico, es mucho más difícil que se meta un insecto. Si se mete un insecto que comienza a comerse sus plantas, es más fácil controlarlo, más fácil aislarlo. Tiene muchas otras ventajas la hidroponía. Usted puede hacer hidroponía en varios pisos. Esto no lo puede usted hacer con los cultivos en tierra. Puede poner charolas en varios niveles y en una sola hectárea puede producir lo que normalmente generaría en 4 o 5 hectáreas. Y además, como el impacto de las plagas y otro tipo de problemas es menor, la productividad por hectárea crece más aún. Como ha colocado usted un invernadero, puede aislar mejor a sus plantas de los excesos del clima, excepto de los peores. Si pasa un tornado encima de su techo de plástico, pues se lo lleva, ¿verdad? Si hay un huracán. Pero si no ocurre una catástrofe climática realmente muy, muy grande, si ocurre una helada, por ejemplo, es mucho más fácil mantener vivas a las plantas en el interior de un invernadero cerrado, es más fácil de calentar. Si ocurren lluvias extremas, mientras las plantas estén por arriba del nivel a donde suba el agua durante la inundación, y mientras la inundación no destruya los gabinetes metálicos en los que ha puesto usted las charolas con las plantas, no pasa nada. Usted puede sobrevivir más fácilmente a inundaciones, a heladas, a toda clase de fenómenos naturales que afectan al agricultor clásico.
La hidroponía, desde esa perspectiva, tiene muchas virtudes. Vamos a hablar un poco de los defectos y limitaciones de la hidroponía en el segmento final del programa. Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia Industria. Bueno, y si la hidroponía es tan atractiva, ¿por qué no se ha convertido todo nuestro país, por ejemplo, en un país hidropónico? Hay varias respuestas a esta pregunta. La primera, desde luego, es la falta de comprensión de la importancia de la hidroponía. Y la segunda es que la hidroponía tiene una serie de dificultades que se pueden resolver, pero que encarecen el proceso de establecer una granja hidropónica y de mantenerla en funcionamiento. El primer problema grave de la hidroponía es que es una técnica de mucha más alta tecnología que la agricultura clásica. Y si hay una actividad conservadora en el mundo moderno, es la agricultura. El agricultor es más conservador que un buen banquero. Es bueno que los banqueros sean conservadores, ¿sabe? Es bueno que la sociedad tenga un buen balance entre la gente con ideas liberales y la gente con ideas conservadoras. Mientras ambos grupos tengan pensadores serios y honestos, el balance entre las perspectivas conservadoras y las perspectivas liberales es lo que le da vitalidad a una sociedad. Es bueno que los banqueros sean conservadores, sobre todo si son los banqueros que están cuidando el dinero que usted tiene ahorrados en sus bancos. Usted quiere que ellos sean conservadores. Tradicionalmente pensamos en los banqueros como gente con una perspectiva razonablemente conservadora. Claro está, en ciertas áreas de la banca se necesita otro tipo de personalidad. En el caso de la agricultura pasa lo mismo. Las ideas, las técnicas, los métodos se pasan de una generación a otra casi como si fueran rezos. A veces son indistinguibles de los rezos, las consejas que se dan de una generación a otra para las prácticas agrícolas. Entonces, el cambiar esa mentalidad es muy difícil. Generalmente, en muchos países y más en países como el nuestro, el sector más abandonado en cuestión económica y por lo tanto también en cuestión cultural es el sector agrícola. Muchas veces los agricultores están en peor situación incluso que los obreros no calificados, y eso ya es mucho decir. Un obrero no calificado puede encontrar trabajo con relativa facilidad. Un agricultor que es atacado por una sequía, ya conocemos la historia. Entonces, el sector que practica la agricultura necesitaría los medios externos necesarios para poder primero entender, luego aceptar y luego poder practicar las técnicas de la hidroponía. Habría que comenzar educando. Algún día empezaremos en México. Luego viene el problema del costo. El costo por hectárea de la hidroponía es más alto, sobre todo al principio. En lugar de nada más arar el suelo y echar semillas, que ya tiene su chiste, la hidroponía practicada con ideas modernas involucra poner un piso de concreto bien nivelado, una estructura, aunque sea esquelética, de metal, poner algún material que cubra lo que va a ser la granja hidropónica, que puede ser un plástico muy resistente. En algunos casos se podrían colocar otro tipo de estructuras metálicas con policarbonato o algún otro material resistente. Son necesarias charolas, tubería de plástico, bombas como las que se utilizan para impulsar el agua en las peceras. Se necesitan desde luego los reemplazos, se necesita instalación eléctrica, etcétera, etcétera, para poder establecer una granja hidropónica moderna de alta productividad. Incluso se puede llegar a necesitar un sistema de cómputo que esté vigilando las cualidades de la solución que utiliza usted para hidroponía, para decidir cuándo hay que cambiarles. Que me faltan muchas cosas por comentar y se está acabando el programa. Por ejemplo, la solución hidropónica es a final de cuentas una mezcla de sodio, potasio, magnesio, fosfatos, es decir, átomos de fósforo pegados a átomos de oxígeno e hidrógeno. Estas sustancias son básicas para todas las plantas. Y luego agrega usted en distintas proporciones otros elementos químicos que necesita cada especie de planta para crecer mejor. Eso lo disuelve usted en agua y esa agua la hace pasar por las raíces de la planta. Usted puede simplemente poner la planta encima de esa agua y ya, pero cada cierto tiempo tiene usted que mover esa agua para que se oxigene. De otra manera, las raíces se mueren y la planta se muere. Además,
el agua, al perder oxígeno, facilita la aparición de ciertas bacterias que fácilmente matan a las raíces. También pueden crecer hongos, pueden crecer un montón de microorganismos que rápidamente acaban con la planta. Necesita usted mantener en circulación ese líquido y además las plantas al ir consumiendo esos minerales hacen que la solución pierda sus cualidades. Entonces, una de dos, o con un aparato costoso mide usted qué proporción de estas sustancias tiene la solución en un momento dado y le agrega lo que falta, o cada cierto tiempo desecha esa solución o la manda a una planta de reciclado, a una planta de purificación para regresar el agua limpia a los ríos y salvar las sales para luego volverlas a utilizar, las sales que queden, y hacen nueva solución, y eso tiene costo. Si necesita usted estar cambiando la solución cada cierto tiempo, eso tiene costo. Necesita vigilar que la solución tenga las características químicas apropiadas, eso tiene un costo. Necesita la electricidad, necesita preparar el terreno. Hay una larga serie de cuestiones que apenas estamos tocando por encima que hacen que la práctica de la hidroponía sea de alta tecnología. Entonces, de arranque sería necesario encontrar nuevos esquemas para el financiamiento del sector agrícola, para que la gente, una vez ya educada, tenga los medios para poner una granja hidropónica. Además, las granjas hidropónicas pueden rendir más si usted le pone una buena iluminación en el interior. Las plantas comen aire y luz. Si usted somete a las plantas a ciclos de luz y sombra que usted controla y no a los caprichos de la naturaleza, puede aumentar la productividad. Se ha manejado la idea de utilizar plantas hidropónicas, granjas hidropónicas iluminadas con luz LED. Ya le he platicado de los LEDs, estos focos que usted ya conoce, que están cada vez en más lugares, que duran más de 100,000 horas, que producen una luz muy pura, muy barata, etcétera. Se ha manejado la idea de utilizar granjas hidropónicas iluminadas con LEDs para tener aire y comida para una tripulación que va a conquistar Marte. Es algo que ya se ve práctico, pero es caro. La hidroponía tiene otras desventajas. Si aparece algún microorganismo, y los hay, que se alimente de la solución hidropónica, rápidamente puede contaminar toda la solución que tiene usted. Si usted está utilizando un gran tanque para alimentar a todas sus plantas, todas las plantas se le van a morir. Necesita usted utilizar varios tanques diferentes, distintos circuitos de agua para alimentar a distintos segmentos de su granja, eso aumenta el costo. Necesita usted establecer un sistema de vigilancia bacteriológica para que no vaya a aparecer un bichito que le den la torre a sus plantas. Tiene aspectos bastante complejos la creación de una granja hidropónica productiva, realmente productiva. Una vez que se resuelve, la granja se vuelve muy productiva, se vuelve muy atractiva. Pero para poder establecer la hidroponía como la base de la actividad agrícola, es necesario primero tener mucho dinero para invertir en la educación de la gente y en el establecimiento de las bases de una granja hidropónica. Una vez que esto ocurre, en cuestión de unos años, la hidroponía acaba saliendo mucho más barata en términos económicos, ecológicos, humanos. Más y más gente puede quedarse en el campo y vivir bien del campo gracias a la hidroponía. No tienen que arriesgar sus vidas, ya sabe usted cómo. Se nos acabó el tiempo, el tema apenas lo arañamos por encima. Sugiera qué hacer para el próximo martes. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde que el programa lo hacemos ustedes y nosotros. Escríbanos y consulten en Twitter a Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.